Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Derly Mislena Aldana Villada, del SEAD a Casillas Metas. Pertenezco a la licenciatura en Pedagogía Infantil. Objetivos en los cuales vamos a tratar. Conocer las diferencias que hay en el habla y en el lenguaje. Los trastornos que podemos encontrar en el habla y en el lenguaje. Tipos de comunicación que existen y 2 ejemplos de cada uno. La introducción. En este trabajo encontraremos las diferencias del habla y el lenguaje. También los trastornos que existen en el habla y en el lenguaje. Y por último encontraremos los tipos de comunicación que existen con cada ejemplo. Diferencias entre el habla y el lenguaje. El habla es la manifestación individual de la lengua. Podemos decir que cada sujeto hablante, aunque esté sujeto a las convenciones establecidas por la lengua, la emplea de una forma particular. En este sentido, la lengua requiere del habla para concretarse. El lenguaje es el potencial que tenemos para usar los signos orales y escritos de la lengua. Podemos decir que es la facultad humana que nos permite comunicarnos. Es una capacidad innata y abstracta. Sin embargo, si no hubiese lenguaje, no puede hablar no puede haber lengua ni habla. Trastornos del habla y el lenguaje. El habla. Los trastornos de habla pueden constituir problemas con la formación de sonidos, los cuales se llaman trastornos de la articulación y fonológicos, o pueden incluir dificultades con el tono, volumen o calidad de voz, como por ejemplo dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos, o dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como el tartamudeo o el balbuceo. Trastornos del lenguaje. Es un trastorno de la comunicación que interfiere en el desarrollo de las habilidades del lenguaje en los niños que no tienen pérdida de audición y discapacidad intelectual. También puede afectar el habla, la capacidad para escuchar, la lectura, la escritura de los niños. Como por ejemplo, tarda más en agrupar palabras en oraciones en comparaciones de otros niños. También puede tener dificultades para aprender nuevas palabras y conversar. Como por ejemplo también tener dificultad para seguir instrucciones, no porque sean tercos ni porque no entiendan bien las palabras que se les dicen. Cometen con frecuencia errores gramaticales al hablar. Hablaremos ahora de los tipos de comunicación y sus ejemplos. Por ejemplo, cuando los seres humanos se comunican, utilizan signos para crear mensajes que luego serán interpretados por otra persona o grupos de personas. Como por ejemplo, comunicación verbal. Es un tipo de comunicación que es un tipo de lenguaje que requiere el uso de palabras para establecer la comunicación. Como por ejemplo, hacer una llamada telefónica. Ahí están interactuando. Por ejemplo, establecer una conversación. Comunicación oral. Requiere el uso de signos sonoros, que son los sonidos que hacemos para formar palabras. Por ejemplo, cuando enviamos una nota de voz. Otro ejemplo, como leer una carta o libros. Bueno, en fin. Comunicación escrita. Es un sistema compuesto por signos gráficos, alfabéticos, letras y números numéricos. Como por ejemplo, escribir un correo y realizar un libro. Comunicación no verbal es un tipo de lenguaje que utiliza recursos como imágenes, expresiones faciales
o posturas corporales para crear un mensaje. Por ejemplo, la comunicación de señas. Hablaremos de otra comunicación que es otro tipo de comunicación que es por medio de iconos. Todos los signos no verbales compuestos por imágenes o iconos para el proceso comunicativo puede darse, por ejemplo, a través de las señales de tránsito. Comunicación facial. Hay un ejemplo cuando estamos alegres. Cuando estamos alegres solemos sonreír, entrecerrar los ojos de tal forma de que se forman unas pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Comunicación natural. Es el sistema de comunicación que aprendemos de forma innata en principio desde el entorno familiar y luego como resultado de la interacción social, como por ejemplo cuando los bebés inician con su vocabulario y las primeras palabras son mamá, papá. Bueno, puedo concluir que el lenguaje y el habla no son términos iguales, como por ejemplo el lenguaje es la capacidad para poder intercambiar información y en cambio el habla es expresión, es la expresión verbal del lenguaje que conocemos en los seres humanos. Conocí los diferentes trastornos que existen y los tipos de comunicación que están establecidos. Es muy importante y enriquecedor conocer detalladamente cada proceso del desarrollo del lenguaje para así transmitir y poder ayudar a los niños que tengan alguna dificultad en el lenguaje.